Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Disimula tu tristeza, corazón apasionado. El que nace desgraciado, desde la cuna comienza. Desde la cuna comienza a vivir amenazado. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Un Grundig, que era lo último, lo mejor en aquella época. Era un magnetofón Ingra, de estos, un magnetofón. Es un Tandberg, aparato noruego. En aquella época era de lo mejor que había. Con ese se hizo la cinta de Chicho Sánchez Ferlosio. Cada uno te cuenta una historia distinta, ¿no? Hay como mucha leyenda con esta canción. Se la atribuyen a otros cantantes, en general sudamericanos. Y la gente creía, mucha gente creía que eran canciones de la guerra. Yo canto, lo borra el viento, ay. Chicho 7½, yes, yes. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se llamaba José Antonio, por José Antonio Primo de Rivera, Julio, por Julio Ruiz de Alda, y Onésimo, por Onésimo Redondo. O sea, la falange en pleno. No podían haberle puesto otros nombres más eficaces para estar en contra. Era un tipo brillante, rápido, sí. ¿Eso en qué lo envolvía? Pues en una cosa muy ferlosiana, que es hacerse daño a sí mismo. No es que él se recree en el fracaso, sino que el éxito siempre le ha parecido desconfiable. Él hablaba de canciones de ciego. Lo que le gustaba era cantar para la gente. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se silencia el nombre por razones de seguridad. Se miraron cara a cara. Debieron decirle que iban a venir alguien a grabarnos, pero nunca supe que fueran suecos hasta el momento en que aparecieron. Se dieron unas circunstancias muy concretas en ese momento que focalizaban en España el interés, que fueron las huelgas de mineros asturianos y que fue sobre todo la ejecución de Julián Grimau. Salió el periódico Expressen con unas letras torture. Conducía a Mati, que era un loco del volante. Estuvieron a punto de matarse varias veces, según me han contado. Ahora, ¿cómo se mete aquí un magnetófono tan verde y se lleva? Debía representar muy bien la lucha de clases, ¿verdad? Claro, el bueno y el malo, el negro y el rojo. Y yo creo que aquello funcionó muy, muy bien. El Gallo Negro y Grimau se convierten en canciones que interpretan lo que aquí se llama trovadores. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. En los preparativos de Inédit Chile 2020 estamos contactados desde Madrid con David Trueba, destacadísimo cineasta, y para este caso invitado también al festival acá en Chile por su documental sobre Chicho Sánchez Ferlosio, Si me borrara el viento lo que yo canto, un verso de una de sus preciosas canciones. David, hola y gracias por tu tiempo. Hola, nada, gracias a vosotros. La primera pregunta, David, es acercarte un poco a Chile, porque yo no sé si tú tienes conciencia, si lo sabes, como español y como cineasta que eres, que el cancionero de Chicho fue particularmente importante para la mejor etapa de la canción política chilena, lo que acá se llama la nueva canción chilena, de fines de los 60. Algunos de los nombres más importantes, Quilapayún, Rolando Alarcón, grabaron canciones de Chicho y por lo tanto son canciones que a cierta generación acá en Chile le resultan familiares, probablemente no atribuidas exactamente a su autor, un autor
antipromocional por excelencia, digamos. Pero ¿tienes tú más o menos conciencia de esa presencia de las canciones de Chicho Sánchez Ferlosio en Sudamérica, en Chile particularmente, en el cancionero político de nuestra región? Sí, porque incluso tienes que pensar que en esos años muchas de las canciones de Chicho, de esas canciones de Chicho, especialmente Los Gallos, llegan a España no a través de Chicho, porque sus canciones estaban prohibidas, el disco estaba prohibido en España, este disco del que habla el documental, que se había hecho en Suecia. Entonces llegaban esas canciones como canciones latinoamericanas. Por eso, digamos, la gran confusión sobre la autoría, ¿no? Si son canciones de la guerra civil reinterpretadas en los años 60 en Latinoamérica, en la lucha revolucionaria, etcétera, ¿no? De la izquierda latinoamericana. Y finalmente, digamos, la llegada de la democracia a España y un poco la revelación de Chicho como personaje, como cantautor, como autor de esas canciones, pero sí sabía de la importancia en Chile sobre todo, y lo que no sabía, y un poco también el motivo de arrancar el documental, era el origen sueco, digamos, de la grabación, el origen del movimiento sueco, y de cómo habían sido unos estudiantes suecos los que habían sacado las canciones y las habían editado. Y que, bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Tu documental es muy revelador en torno a que ese disco finalmente aparece sin crédito por una medida de seguridad ante el franquismo. Entonces, estaba todo dado para esta confusión que estamos hablando de un disco que no tiene autor atribuido, que no tiene fuente atribuida. Sí, al aparecer como anónimo, hace que mucha gente interpreta la palabra anónimo como popular, ¿no? Claro, como canciones de la tradición. Eso es, canciones tradicionales o canciones populares, y no es consciente a lo mejor de que ese anonimato se debía a un ocultamiento por razones políticas, por razones represivas, ¿no? David, por sus características de vida, su biografía de vida, sus vínculos familiares, las muchas cosas excéntricas que hizo también él durante su vida con su familia, y ciertamente por su gigantesco talento, del que uno va cayendo rendida en realidad cuando lo escucha. Chicho Sánchez Ferlosio es un cantautor muy particular, pero que al menos en Sudamérica requiere una investigación, no es un nombre familiar. Lo vamos conociendo a medida que uno se va dando ese trabajo, y en ese sentido tu documental es bien importante, pero te quería preguntar si es una situación parecida a la que se vive en España. ¿Ha sido algo así como un nombre en clave durante un tiempo que recién está asomándose? En España siempre ha sido un personaje algo marginal, con muchísimas personas, digamos, en el secreto, ¿no? Es decir, como uno de sus cantantes favoritos, también por su heterodoxia en todos los sentidos, tanto ideológica, política, como personal, como musical y profesional. Entonces era como un pequeño tesoro, ¿no? que mucha gente guardaba y mucha gente escuchaba, pero no era un cantante popular, no fue un cantante comercial, ni siquiera en el gran momento, digamos, de la explosión de los mayores cantautores, digamos, españoles a nivel comercial, que pudo ser también lo que llamamos la transición en mitad de los años 70, primeros 80, donde, digamos, la fama sería, digamos, Serrat o Víctor Manuel, ¿no? Incluso Paco Ibáñez, más que Chicho, que siempre fue bastante minoritario, porque quizá ya en ese momento él estaba también en otras batallas, ¿no? Más underground y mucho menos atadas, digamos, a la comercialización. Es decir, no tenía un gran interés en girar, en grabar, en publicar, en hacer entrevistas. O sea, yo creo que lo que deja claro tu documental es que más bien llevó eso al extremo. Era alguien que definitivamente no quería promocionarse, que dejó muchas canciones suyas liberadas incluso a la oralidad, ¿no? Se han hecho conocidas sin su grabación. Sí, o sea, él incluso por su modo de vida es un
un hombre que proviene de una clase alta, digamos, Sí, claro. que su padre estaba muy asociado, digamos, al régimen también, ¿no? Es importante esto que tú cuentas de que él hereda un departamento también, esto Claro, que claro. le permite no Entonces, trabajar y dedicarse sí, a yo la creo que él música. tiene una relación con el dinero desde la libertad, ¿no? Es decir, el dinero solo le sirve para ser libre, no quiere ser un esclavo del dinero ni de ganar dinero. Entonces, de hecho, a medida que él va de alguna manera perdiendo esa fortuna familiar o el dinero que recibía de su madre, sobre todo, pues se va convirtiendo cada vez más y más marginal hasta ciertos momentos en que en una época, en los años 80, que vive en España, en Mallorca, en la isla de Mallorca, canta en la calle y vive más bien de cantar en pequeños garitos o en la calle, y con lo que recoge más o menos se sostiene con su pareja de entonces. Y ya te digo, sí, pero no es una marginación desde el desencanto, sino que es una marginación en su caso asumida, y yo creo que en parte algo de él hay de desafío, ¿no? De querer vivir libre de todo eso. Es una persona en ese sentido muy libre, muy libertaria. David, yendo un poco más a tu documental en particular, tu documental uno podría asociarlo hasta cierto punto a la investigación periodística, a la indagación. No es exactamente un documental biográfico porque más bien va detrás de una grabación particular, que es este disco que recién comentábamos, se graba en la clandestinidad, se edita en la clandestinidad, casi sin participación voluntaria del propio Chicho Sánchez Ferlosio. Por lo tanto, yo me imagino, y te lo quiero preguntar, que tuvo también mucho de descubrimiento para ti mismo como director, ¿correcto? No es el tipo de documental en el que tú partiste con un guión establecido, con total claridad de lo que ibas a contar. No, partíamos de algunas investigaciones que ya se habían hecho por parte sobre todo de este profesor de español que sale en el documental, que está en Suecia y que, sorprendido al descubrir el disco en un mercadillo en Suecia, se había preguntado cómo había sido tan popular, ¿no? Un disco de canciones españolas en el año 64 en España y tal. Entonces, a esa investigación le sumamos, o para mí fue fundamental encontrar a la mujer que había compartido con Chicho la primera época de su vida hasta la mitad de los 70 y que fue la madre de sus hijos, que encantadora, por lo demás, una entrevista encantadora. Una mujer increíble, increíble, y además una gran narradora. Entonces, cuando yo traté con ella y le propuse esto con el miedo también de ver si ella quería participar en la historia, ella se prestó y se puso además muy a favor. Y luego tenía era ella en sí misma también un gran personaje, totalmente desconocido en su caso, porque no es artista, pero es alguien a la sombra quizá de los artistas, y como siempre gente de muchísima personalidad, ¿no? Y entonces cuando ella empezó a contar, el documental se transformó un poco no solo en la peripecia del disco, sino también en ese lado de Chicho y en esa, yo creo, reivindicación de una generación universitaria, ¿no? que ayudó a cambiar el país, como pasa siempre en todos los países, desde abajo, desde una cierta trabajo, digamos, muy fuera del foco político, y que sin embargo va transformando la sociedad desde seguramente los dos puntos más vitales, ¿no? de cualquier transformación, que son la familia y la escuela. Y en esa indagación que yo te describo, que es una indagación de información, de datos, ¿te sucede te sucedió lo que quizás nos sucede también a los auditores, de irnos enamorándonos de Chicho Sánchez Ferlosio, de su personalidad, de su ética? ¿Sabes qué pasa? Que yo era un caso raro en mi generación, seguro, porque lo había conocido... por Fernando, ¿no? Lo había conocido por Fernando y había trabajado con él, porque de hecho él había colaborado en una película mía que se llama Soldados de Salamina, que una de las tramas importantes hace referencia a su padre, que fue uno de los fundadores de la Falange, que fue como el partido fascista español, y que había sufrido un fusilamiento del que había sobrevivido en los días finales de la guerra, y que es el asunto principal de la novela Soldados de Salamina y de mi película, de la adaptación que yo hice. Entonces, aunque en la novela él no salía ni era mencionado, para la película le invité a participar, y entonces, porque le conocía, y él un poco relataba, y son esas imágenes que se ven, que son a él
de más edad, porque murió muy pocos meses después, estaba ya enfermo, y entonces él participó allí. Entonces yo no era tanto un descubrimiento para mí, porque además soy alguien que había oído sus canciones ininterrumpidamente desde los años 80, cuando yo era muy, muy jovencito, muy niño, y luego se las había puesto a mis hijos también en la edad en la que quieres que escuchen cosas que les diviertan, pero que también les abran un mundo, ¿no? Sí. Y en ese caso, digamos, soy un espécimen raro en España, porque seguramente de mi generación solo muy poquita gente le conocía, y si le conocía era porque sus padres o le conocían o estaban relacionados con esas canciones y también se las habían puesto de niños en las casas. Pero incluso así, David, habiéndolo conocido, este talento tan peculiar que es tan sencillo y a la vez tan profundo, tan libre y a la vez tan, sí, claro, tan claro, íntimo, ¿cómo terminas tú sintetizándolo? ¿Cómo ayudarías a definirlo? Quizá a mí se me hace un cantautor muy particular, muy difícil de asociar a otro. Sí, es muy particular porque yo creo que es como se trata de explicar en la película, tiene una mezcla que tampoco es la habitual, es una mezcla de la canción italiana tradicional, también de un gran amor por la canción latinoamericana y a la vez mezclada con la canción política. Que y la poesía hasta cierto punto, claro, sí. Sí, y la poesía clásica, porque estamos hablando de una persona también culta que ha llegado a musicar fragmentos de la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero que incluso tiene una vertiente todavía más curiosa porque mezcla todo eso con lo que podría haber sido a lo mejor la canción francesa o la canción italiana, que fue en los años 50, 60, 70 la canción más importante, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar un cantante que haya podido ser tan influyente en el Atahualpa Yupanqui, Leo Ferré, Brassens, algo así, claro. La canción popular obrera, Brassens, por supuesto, ¿no? Sí. Y la canción napolitana, ¿no? Es decir, que todo eso forme parte de uno mismo. Eso a nivel como cantante. Pero es que luego como persona también es alguien, evidentemente es alguien que se revela, digamos, contra sus orígenes, pero al mismo tiempo también eso le da una atalaya de mirada donde no le hace nada convencional ni nada previsible, es capaz también inmediatamente de ser crítico con su propio bando, con su propia ideología, con los propios extremos, digamos, de su propia ideología. Entonces va cayendo, digamos, hacia una posición más ácrata, más anarco, más libre, ¿no? Y entonces también teñida de un gran sentido del humor. ¿Verdad? Sí, y como es un poco ortodoxo en ese sentido, es verdad. Sí. David, la reacción, para ir cerrando nuestra conversación, la reacción en estos meses que lleva el documental habiéndose estrenado en España, finalmente acá en Chile en nuestro festival, ¿cuál ha sido? ¿Te quedas satisfecho por lo que ha tenido de potencial divulgador de la figura que retrata? Sí, me quedo muy satisfecho. Siempre me ha dado mucha pena porque mi primera intención era que se divulgara por la televisión pública española, ¿no? Era mi casi te diría el primer asociado que busqué y el primer intento que busqué, porque para mí es algo que se tiene que ver a nivel popular en las escuelas, que lo tiene que ver la gente joven, que al mismo tiempo intenta ser una historia paralela de España, ¿no? De entender estos personajes que están fuera del radar. Y eso ahí siempre me queda esa frustración, ¿no? De no haberlo podido emitir en la televisión pública de aquí, pero sin embargo a partir de muchos festivales y de la propia explotación del documental lo va viendo mucha gente y la reacción siempre es muy buena y me queda además el gustazo de que pudimos ir con Ana Guardione, la protagonista real del documental, a ponerlo en Estocolmo antes de que muriera, unas semanas antes de que muriera, y que ella se sorprendiera, igual que nosotros, de cómo se levantaron en el auditorio 4 o 5 mujeres a cantar la versión en sueco de Los Gallos. Mujeres suecas. Mujeres suecas que habían cantado esas canciones de niñas en los campamentos a los que iban, infantiles, pensando y convencidas de que eran canciones populares suecas. Bueno, mira, quizás la distancia de la televisión pública, cuyas razones desconozco, pueda señalar que todavía Chicho Sánchez Ferlosio sigue siendo un poquito incómodo, lo cual hablaría bien de él. Sí, siempre ha sido incómodo para la cultura oficial
y en ese sentido creo que todos los que lo somos debemos sentirnos galardonados. Cada uno a su manera, porque al final ser incómodo no responde siempre a factores ideológicos, sino que a lo que responde siempre es a ser libre, a intentar hacer las cosas a tu manera, por libre, ajeno a la corrupción generalizada, e intentar primar unos personajes sobre otros no por afán propagandístico, sino por la esencia de lo que cuentan. Eso es para mí el sentido primario de ser libre como artista. Hablar de lo que quieres hablar sin importarte la repercusión o la propaganda que eso va a tener. Pero además en una coherencia total en su caso con las opciones de vida que él tomó y que yo indicaría también como un atractivo grande del documental, de conocerlo a él en su libertad también cotidiana, en esta locura de irse a India con su familia en auto, etcétera, ¿no? Sí. David Trueba, muchas gracias, un honor para nosotros tenerte acá y como te decía al inicio, creo que Chile va a tener una audiencia particular para tu documental, para Si me borrara el viento, lo que yo canto, y esperamos que así sea y estamos muy contentos por eso de tenerlo en el Festival Inédit en estos días. Qué bien, me hace mucha ilusión que se vea en Chile. Espero que os Genial. guste. Gracias, David. Chao. Chao, hasta pronto. ¿Es este el mejor mundo que te puedo ofrecer? La clave está en cultivar el respeto. Y tal vez esta sea la mejor herencia que te puedo dar. El respeto debe vivir en todo lo que haces, porque solo así cultivarás un mundo mejor, ese que todos queremos. Cuando el respeto se hereda, todos cultivamos un mejor lugar para vivir. Nescafé, la única manera de hacer el mejor café es con respeto.